no hablamos de faso. Hablamos de cannabis. Un podcast informativo que no te cuelga ninguna. 20 minutos de información en estado canábico. Desde ahora vas a escuchar No Todo es Humo. Este es el último episodio de la temporada verano de No Todo es Humo. Repasaremos aquellas noticias y testimonios que nos han ocupado este último mes. Tuvimos entrevistas, investigación histórica y cultural, actualidad legal y formas de agruparse y trabajar de un modo cooperativo y positivo para el medio ambiente. Te invitamos entonces a repasar un verano lleno de noticias y militancia canábica. No Todo es Humo. El primer periodístico de cannabis en versión podcast. En el primer episodio de verano, Franco La Encina nos contaba cómo se trabaja en las granjas de cannabis en California y Oregon, en Estados Unidos. De primera mano, conocimos las posibilidades laborales que actualmente existen en el país que impuso la prohibición y la guerra contra las drogas en todo el mundo, y que hoy se ha reconvertido en un estandarte del cannabis legal. Yo me enteré a través de gente que viajaba y que había ido y había tenido alguna experiencia en ese tipo de granjas, y empecé a escuchar historias de todo tipo, desde gente hasta que le iba muy bien trabajando, que iba 2 meses y por ahí ganaba una cierta cantidad de dinero bastante importante, a otra gente que por ahí le había tocado estar 2 o 3 semanas en alguna granja donde lo terminaban echando y no le terminaban pagando absolutamente nada, e incluso había historias de secuestros, de desapariciones. Era todo bastante más oscuro y turbio previo a la legalización. Hay una región en el norte de California que se conoce como el Triángulo Esmeralda, que está comprendido por 3 condados, el condado de Humboldt, de Trinity y de Mendocino, que son los 3 condados donde se concentran la mayor cantidad de granjas de cannabis en todos los Estados Unidos. Y en esa región, cuando era ilegal, el oscurantismo que había detrás de eso era muy grande, porque además son granjas que están metidas en el medio de la montaña, por ahí muy lejos de algún pueblo, a 20, 30 minutos del pueblo más cercano. No hay señal de celular, no hay acceso a ningún tipo de telecomunicación ni contacto con el exterior a veces, entonces era en cierto modo un poco riesgoso trabajar en esas granjas. Entonces había anécdotas de gente que la había pasado muy bien y otra gente a la que no, que había tenido experiencias bastante complicadas, donde les habían robado o incluso no les habían pagado después de 3 o 4 semanas de trabajo, de por ahí juntar $3,000, $4,000 o hasta $5,000 en ese tiempo, y que de golpe el granjero un día se levantara, saliera con un arma, porque también es legal el uso de armas, y los echara, los expulsara de la granja y no cobraban absolutamente nada. Entonces, desde ese proceso de ilegalidad hacia la legalización, sí han cambiado muchas cosas y se ha vuelto tal vez un poco más seguro si caes a alguna granja legal, el hecho del pago o de no tener ese tipo de experiencias por ahí que bordean la ilegalidad en todo aspecto, porque las granjas y las armas en Estados Unidos son legales, entonces cualquiera tiene un arma y, claro. Y bueno, las situaciones de ese tipo por ahí se reproducen y hay muchas historias y por ahí en los pueblos también te encontrás en algunos comercios con muchos afiches de gente desaparecida de aquellas épocas, de año 2012, 2013, 2015, que fue a trabajar. Incluso ciudadanos de Estados Unidos que vivían en otros estados, fueron a trabajar a California y desaparecieron y nunca más volvieron. Y hay muchos casos de desapariciones en ese triángulo, el Triángulo Esmeralda. Wow. ¿Y hay mucho trabajo local, o sea, trabajadores locales, o es mayormente migrante la gente que se ocupa así? En general, la mayoría de los trabajadores son migrantes. Hay mucho latino. En los últimos años, sobre todo en 2021, la cantidad de argentinos que va es increíble. No todo es humo. Siempre es necesario conocer la historia para poder entender y accionar en la actualidad. En No Todo es Humo, te resumimos la historia de la prohibición del cannabis a lo largo del siglo XX y cómo fueron los procesos legalizadores en el mundo y en nuestro país. Estos avances permitieron que hoy se pueda hablar de la industria del cannabis, de autocultivo legal y que haya colectivos de personas que puedan vivir de esta noble actividad.
La campaña contra el cannabis estuvo impulsada desde Estados Unidos por empresas muy influyentes de las industrias petroquímica y farmacéutica que producían fibras artificiales a base de petróleo. A la cruzada se sumó la incipiente industria del alcohol, que empezaba a funcionar luego de 15 años de veda por la famosa ley seca. Al mismo tiempo, las industrias de tabaco y algodón también verían el rédito de la prohibición total del cannabis. En definitiva, la campaña anticannabis funcionó, y para 1937 el Congreso de Estados Unidos prohibió la planta, catalogándola como hierba peligrosa. Las primeras prohibiciones se desarrollaron en la segunda década del siglo XX, junto con el nacimiento del actual sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, aunque no se incluyó el cannabis desde el principio. En esos años, el conservadurismo puritano de Norteamérica logra imponer su agenda y se aprueba la ley seca de prohibición del alcohol, hasta 1933. Desde esos años comienzan las connotaciones negativas hacia la planta y sus consumidores culturales, los mexicanos y afroamericanos. Esto daría por resultado la criminalización de estos sectores de la sociedad, siempre a través de los medios amarillistas que los catalogan como ociosos y violentos. En este sentido, los lobbies de los medios de comunicación y la incipiente industria algodonera y maderera encabezada por DuPont, competencia directa de la industria cañamera, se asocian para publicar historias relacionando el origen étnico y el consumo de marihuana con crímenes violentos que ocasionalmente ocurrían. El resultado de todo esto se tradujo en una ley que gravaba con impuestos a la marihuana. A partir de entonces, quienes quisieran cultivar cáñamo debían registrarse para solicitar un permiso, el cual nunca era aprobado. En ese momento, década del 30, se crea la Oficina Federal de Narcóticos, antecesor de la actual DEA, cuyo nefasto jefe, Harry Anslinger, era pariente de un importante político y empresario anti-marihuana. Para nada sorprendente, ¿verdad? Ya en 1961 se firma en Nueva York la Convención Única de Estupefacientes, y el cannabis entró en la lista 1, formada por aquellas sustancias que son muy adictivas y de nulo valor medicinal. De esta manera, la prohibición tomó escala mundial. En esa misma década, el doctor israelí Rafael Mechoulam, aún hoy investigador activo, logró identificar la estructura química del CBD y del THC. En 1971, es nuevamente el lobby norteamericano el que impulsa en las Naciones Unidas un nuevo tratado de control de sustancias, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas, que agrega al tratado del año 61 no solo el control de sustancias vegetales, sino también de las drogas producidas en laboratorios. El presidente Nixon continuó la guerra contra las drogas y transformó a la DEA en otro brazo armado del Estado. Por otro lado, en la década del 30, aún sin llegar el prohibicionismo norteamericano a la Argentina, se funda la famosa Linera Bonaerense, en la ciudad de Jáuregui, en Buenos Aires, referente en la producción de cáñamo para la exportación y uso interno, mientras que el Estado publicaba manuales para su cultivo. Lamentablemente, esta incipiente industria desaparece en la década de los 70 en plena dictadura cívico-militar, años después de que Argentina adhiriera a la Convención Única de Estupefacientes. No todo es humo. Justamente, hablando de prohibición y los irreparables daños que esta ridícula guerra ha generado en miles de personas, recordemos la entrevista que le hicimos a Daniel Langren, uno de los fundadores de la Asociación Civil Comunidad Canábica Córdoba, referentes de la militancia en Córdoba y el país. Daniel nos cuenta desde su primer porro en la juventud hasta su reivindicación como productor de aceite medicinal en el llamado Fallo Langren, donde la justicia federal lo absolvió y reconoció que el aceite de cannabis no es un estupefaciente. La historia de la militancia también tiene cárcel y no es solo por una cuestión ideológica, sino porque quienes defendemos la construcción de nuevos derechos tenemos la obligación de saber que exponemos los que ya tenemos, como la libertad. Y bueno, eso fue parte del proceso de construcción de las leyes que hay actualmente en Argentina, ¿no? Incluido también el fallo absolutorio que me entregó la justicia en septiembre del 2021, declarándome un productor de aceite medicinal de cannabis, zanjando definitivamente esta dicotomía entre una ley que lo prohíbe y una ley que lo avala. Eso ha estado bueno, es una especie de colofón, de frutilla del postre para quienes, como yo, nos sentimos muy comprometidos en este proceso de la militancia por los nuevos derechos, ¿no? Que es el de tener, usar y cultivar, como lo venimos diciendo desde hace tantísimo tiempo. Pero la cárcel no asusta, la cárcel es parte de un proceso y como aprendí ahí mismo dentro de la cárcel, nadie nace y nadie muere preso. Y fue un proceso, sí, unos días, un tiempo, nada.
interesante entrar a la cárcel y que te reconozcan y te pidan consejos sobre cómo cultivar marihuana. Es algo impensado para cualquier persona. No todo es humo. El trabajo cooperativo comparte los mismos valores y principios con la cultura canábica. Emerge como una alternativa legal para trabajar y vivir de esta actividad, en el marco de una futura ley de cannabis industrial. Compartiremos información junto a varias cooperativas de perfil canábico que, haciendo frente a las dificultades propias del prejuicio y del prohibicionismo, nos mostraron cómo la sociedad organizada se le puede plantar a un Estado paternalista que nos deja poco espacio para vivir de lo que nos gusta y nos hace bien. Los actores de la economía social, solidaria y popular trabajamos con esquemas de producción y consumos colectivos donde no interfieren los verticalismos. Al igual que las organizaciones canábicas, estamos construyendo y conquistando nuestros derechos, compartiendo valores y principios tales como la responsabilidad individual y colectiva, la memoria histórica, el poder popular autogestivo, el comercio justo y la solidaridad que cruza las fronteras. Una vez que estemos organizadas y decididas a poner en marcha el trabajo cooperativo de manera legal, debemos de acudir al INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, para la conformación de su figura. Para esta debemos elegir el rubro, según el objeto que queremos fundar y de cuántas personas estemos dispuestas a participar. Los tipos de cooperativas pueden ser de trabajo, agropecuaria, de servicios, entre otras. Para establecer qué tipo de cooperativa necesitamos crear, tenemos que tener claro quiénes son los asociados y cuál es el objeto social. Cuando comenzó el debate de la ley de industrialización de cáñamo y cannabis, se abrió la posibilidad de que el INAES promueva y acompañe a las organizaciones para conformar cooperativas canábicas, creando trabajo de calidad de acuerdo a la diversidad ya existente que venimos realizando en torno a la planta. Esta puede ser una respuesta de inclusión real a las economías que escapan al modelo capitalista, atravesadas por otras realidades que deben de ser tenidas en cuenta para un comercio justo. Yo soy Lau, integrante de María Orgánica Grow Shop. Nosotras somos una cooperativa de trabajo feminista, sin patrones, que fomentamos el cultivo orgánico, teniendo en cuenta las diversas economías que contiene esta provincia y la organización colectiva como forma de vida, trabajo y militancia son nuestros primeros principios. Existimos desde hace un año y apostamos a los valores cooperativistas que ya vienen construyendo nuestras compañeras. El cine es el arte audiovisual por excelencia para retratar situaciones y experiencias de vida. Si bien muchas veces se lo utiliza para impartir doctrinas, también sirve para enseñar y concientizar. Esta vez repasaremos todo sobre el Festival Internacional de Cine Canábico del Río de la Plata, sus organizadores, los artistas que pasaron por él y veremos cómo se retrata el cannabis en el cine nacional e internacional. Voy a hablar un poquito de la programación, porque además de ser la directora, soy la que coordina el equipo de programación. Entonces, bueno, voy a hablar específicamente de ese tema. Este año tuvimos una buena convocatoria con películas que se inscribieron de todas partes del mundo y armamos una curaduría en la que se estén presentadas, digamos, todas las temáticas principales que rodean al cannabis. Y bueno, esta programación es la base del festival que hacemos tanto en Uruguay como en Argentina. Varían algunas pelis, porque por ahí en Uruguay ponemos más pelis uruguayas y en Argentina más argentinas, pero básicamente es la misma programación. Y igual que el año pasado, lo dividimos en 3 grandes ejes o secciones temáticas, que son salud canábica, activismo canábico e historias canábicas. El equipo de profesionales que dirige este festival tiene amplia experiencia en la programación de festivales de cine. Su intención es brindar información a través del cine para debatir, derribar tabúes y normalizar la regulación, desde sus usos y costumbres en lo medicinal, cultural e industrial. En cada sección hay de todo. Hay tanto documentales como ficción, animación, videoclips, cortos, largos, medios, películas en competencia, fuera de competencia, diversidad de países, géneros, en fin. Es una división posible, la de los temas. Las obras que se exhiben contribuyen a superar prejuicios, dan herramientas e información sobre los usos del cannabis y las problemáticas que rodean el tema. No todo es humo. Sabiendo que todo lo que producimos y consumimos tiene un impacto en el ecosistema y en las personas, migrar hacia formas de producción y consumo conscientes es un horizonte al que debemos acercarnos. Como cierre de esta temporada verano, nos pusimos en contacto con un grupo de productores y empresarios en su apuesta de generar
cultivos y bioinsumos, pero usando técnicas de la agroecología regenerativa, generando así un impacto social y ambiental positivo. Mi nombre es Esteban Maigorri, trabajo en Zairi, en la provincia de Misiones. Estamos ubicados muy cerquitas de Oberá, en el municipio de Guaraní, en una picada que se llama Yapeyú, trabajando y desarrollando una biofábrica y un campito experimental de casi 1 hectárea en la yerbatera, en el predio de la yerbatera Cayal. Esteban es el coordinador regional de la empresa Gaia en Misiones y nos cuenta cómo el proyecto de Zairi y Gaia invita a cada vez más productores hacia la agricultura regenerativa. El proyecto en Misiones consta de 2 partes, digamos. Una es el acompañamiento y asesoramiento, y ahora gracias también a Zairi y a la Cotavi, que es una cooperativa tabacalera, abrió en su boca de acopio la compra de tabaco Virginia. Así, 8 productores en la provincia están haciendo Virginia nuevamente, ¿sí? De esos cuales hay 4 productores que están empezando a probar la agricultura regenerativa. En el caso de Misiones, el aporte de ambas empresas al trabajo comunitario es mayor, pues quienes trabajan en este proyecto son comunidades de pueblos originarios y los llamados colonos, a quienes se los acompaña en la migración desde la agricultura química hacia una regenerativa, a través del paquete tecnológico de Gaia. La característica de los productores son colonos, que se les dice acá colonos, y también gente de la comunidad del pueblo en Vía, ¿sí? Que están haciendo el tabaco en cuerda también, o sea, además del criollo, de entregar el faro, también hacen el tabaco en cuerda. Así que estamos ahí trabajando con todos ellos. En verdad lo que hacen es cultivar el tabaco, nosotros le proveemos de los bioinsumos para trabajar con la agricultura regenerativa, para poder trabajar y regenerar los suelos y poder reemplazar lo que se usa en el cultivo convencional, que son productos químicos, ¿sí? No todo es humo. Con esto cerramos la primera temporada de No Todo es Humo. Próximamente les traeremos novedades muy interesantes para seguir informando y concientizando acerca del cannabis. Hasta la próxima. No todo es humo. El primer periodístico de cannabis. En versión podcast.